Buenas a todos, en esta ocasión vamos a verificar el diseño de este muro cantilever mediante el software Geo5. Como ven, este ejercicio ya lo hemos realizado, ya lo hemos predimensionado según el predimensionamiento de brajadas. Tenemos de datos las características del suelo y la sobrecarga, en base a la altura que tenemos y hemos predimensionado. Además, hemos calculado todas las fuerzas y los brazos de estas fuerzas que se van a aplicar a este muro. Tenemos las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes, como la sumatoria de fuerzas y momentos, Hemos calculado los coeficientes activos y pasivos mediante la teoría de Rankine con estas fórmulas, y tenemos los factores de seguridad al deslizamiento que ya hemos determinado, un factor de 1.21, factor al vuelco 2.74 y factor hemos verificado la capacidad de carga, Esta verificación nos indica que tenemos dos tensiones, una máxima y una mínima en la fundación, la máxima de 273 kilogramos centímetro y la mínima de 0,2 kilogramos centímetro cuadrado, que tenemos que comparar con la admisible. Recordemos que la admisible siempre debe ser mayor a la máxima. Como la admisible es 2,2, no es mayor a 2,73, entonces no cumple, por capacidad de carga. Este ejemplo vamos a verificarlo ahora con el software. Abrimos el software, nos vamos a los programas del Geo5 y abrimos el que dice muro en voladizo. Ejecutándolo, ustedes ejecutan la versión trial y se abre el programa. El entorno de trabajo es el mismo que ya hemos visto en estabilidad de taludes. Ven, ya tenemos una geometría por defecto introducida. Nosotros vamos a modificar según nuestro proyecto. En proyecto y datos del proyecto, ustedes ponen todos los parámetros del proyecto, nombres, etcétera, para la impresión de sus planillas. Nos vamos a configuración y aquí tenemos que editar configuraciones. Esta parte es muy importante para verificar nuestros cálculos mediante el método que realizamos. Por ejemplo, metodología de la verificación. Aquí ustedes pueden elegir la norma, el RFD, estándares chinos o cualquier otro con el que vayan a trabajar, o incluso modificarlos, Lo vamos a dejar por defecto. El cálculo de presiones activas de la tierra y presiones pasivas. Recuerden que nosotros en el documento que les pasé, el cálculo de estas presiones le hemos realizado la presión activa mediante la teoría de Rankine. Entonces la teoría de Rankine para suelos granulares nos daba, con un relleno horizontal, esta fórmula, un relleno horizontal y un relleno inclinado como esta figura, es esta forma. Para el coeficiente activo y el coeficiente pasivo de la misma forma, hemos determinado el coeficiente pasivo con esta fórmula. Entonces esa es la teoría de Rankine. Por lo tanto, vamos a venir y vamos a modificar aquí cálculo de presión activa de tierra. Vamos a poner y elegir el método de Rankine, porque es el que hemos realizado manualmente. Aquí lo propio, Rankine. Entonces con eso ya podemos verificar los cálculos manuales que realizamos. El análisis sísmico, no vamos a modificar nada porque no estamos realizando el análisis sísmico. Forma de cuña de la tierra, aquí tenemos que poner considerar siempre vertical, lo cambiamos a eso. Esto se mantiene, esto se mantiene. Y aquí, nos vamos a la situación de diseño, los factores de seguridad. Aquí podemos cambiar los factores de seguridad con los cuales vamos a comparar. Frente al vuelco, hemos dicho que vamos a comparar con 2, al deslizamiento con 1.5 y para capacidad portante con 1. Es decir, que en capacidad portante lo que hemos realizado, la verificación que hacemos es que las tensiones admisibles sean mayores o iguales a las máximas, Entonces simplemente con que sea igual estamos satisfechos. Por lo tanto lo dejamos con una capacidad de 1, Eso lo mismo está en la teoría que ya vimos. Si nos vamos a la parte final donde hablamos de verificación por capacidad de carga, aquí vemos que también tenemos que cumplir K máxima, K mínima, que ya hemos calculado mediante estas fórmulas, deben ser mayores o iguales a la máxima, menores o iguales estos a la admisible, La admisible debe ser mayor.
Entonces es por eso que ponemos un factor de 1 nada más. Este módulo se puede vincular y enlazar con los otros módulos de estabilidad de taludes para el análisis de estabilidad global que ya vimos también en nuestro documento. Recuerden que entre los análisis de estabilidad del muro de contención se debe realizar, además del volteo, deslizamiento, capacidad de carga, la verificación por estabilidad del conjunto, es decir, del talud donde está en conjunto. A eso se refiere. Entonces podemos enlazarlo y analizar el conjunto de todo el talud. Muy bien, no vamos a cambiar nada más y ponemos OK. Ok, nos vamos a la geometría en el punto 2. Vemos qué geometría es la que queremos analizar. Aquí podemos ver con ménsulas o incluso tipo estribos de puentes. Entonces simplemente utilizamos la geometría que más se favorezca a la que necesitamos y se puede editar, ¿no?, según los parámetros que vayamos a introducir. Nosotros vamos a trabajar con este porque es el más parecido al voladizo que tenemos y modificamos las medidas. Por lo tanto, vamos a nuestro documento y vemos las medidas con las que hemos trabajado. El predimensionamiento. Tenemos un ancho de corona, aquí lo vamos a poner. Tenemos un ancho de corona de 1 metro, que es el mismo en todo el alzado, la puntera de 0,75 de altura de cimentación y longitud de puntera, así como el talón de 2,75 metros de longitud. Entonces pueden modificarlo acá mediante estas dimensiones. Este esquema nos indica, o aquí encima directamente se puede modificar. 2,75 el talón, ponemos 2,75, enter, y ven que la geometría ya empieza a modificarse. 0,75 de longitud y de altura de cimentación también 0,75. Entonces lo puse negativo, 0,75, ¿no? Entonces ya se va modificando la geometría del talud. Además vemos que el alzado, que como tiene 1 metro de ancho constante, es decir que la cara vertical en el tras 2 y la cara en el intra 2 ambas son verticales, no existe una pendiente, es lo que tenemos que asemejar en mi modelo. Por lo tanto, aquí tenemos que modificar esta pendiente. La columna, un ancho de 1 metro, se modifica, ¿no? Esta pendiente, ¿cómo modificamos la pendiente? Si se dan cuenta, queremos que sea vertical. Si pusiéramos una pendiente 1 a 1, nos da una inclinada de 45 grados, ¿no? No queremos esa pendiente, queremos una pendiente casi vertical. Entonces, si ponemos un número más grande, 100, 1000 o 10.000, esa pendiente casi tiende a ser vertical, ¿no? Por eso es que voy a poner una pendiente muy alta. Y ya. La longitud de la puntera y la altura, ¿no? Debo ver qué altura es desde la altura superior de la cimentación hasta la corona. Vemos esa altura desde este punto hasta acá, lo que es 7,5 menos 0,75 sería 6,75. Entonces aquí en la altura del alzado voy a poner 6,75 y como ven ya se modifica nuestra geometría. Nos da que la altura total es los 7,50 y la longitud de la cimentación, el ancho de la cimentación es 4,50, ¿no? 7,50 y 4,50. Ya está introducida la geometría. Una vez hayamos introducido, nos vamos a la siguiente, que es materiales. Aquí tenemos que introducir el peso unitario del muro, que como es hormigón armado, hemos dicho, es 25 kilonewtons metro cúbico. Hay que ver las unidades, ¿no?, en las que estamos introduciendo. Por defecto trabaja en kilonewton metro cúbico. Además, los materiales del hormigón. Por ejemplo, aquí podemos poner las características de resistencia del hormigón, módulos de deformación, etcétera. Aquí también podemos ver las características del acero. Entonces podemos introducir valores de la resistencia del acero. Esto nos ayuda ¿para qué? Para el diseño de las armaduras dentro de la estructura. Eso ya es para una verificación interna como hormigón armado, ¿no? Como nosotros no estamos realizando esto, entonces no nos interesa. Perfil. Aquí, si tenemos ciertos perfiles del terreno, si tenemos alguna forma particular, distintos estratos, en nuestro caso no tenemos diferentes estratos, es solamente uno, entonces no vamos a modificar nada, estamos analizando un suelo homogéneo.
nos vamos a suelos y vamos a añadir. Ya añadimos el suelo con el que estemos trabajando. Voy a nombrarlo A1. ¿Y qué características tiene este suelo? En mi caso, el suelo tiene aquí, el suelo tiene un peso específico de 17.5 kilonewtons, ángulo de fricción 32, 17,5. En estado de tensiones efectivos, por lo tanto voy a poner mis parámetros efectivos de resistencia del suelo, ángulo de fricción interna de 32, cohesión de 0 porque estamos trabajando con un suelo granular, y el ángulo de fricción estructura-suelo. ¿Este ángulo a qué se refiere? Como hemos visto en la teoría, en la parte final, tenemos esto, el coeficiente de fricción. Ustedes saben que el coeficiente de fricción μ depende de la tangente del ángulo. ¿Tangente de qué ángulo? En este caso mi ángulo es 2/3 de phi. Este 2/3 de phi es el ángulo de fricción de estructura-suelo, ángulo de contacto entre la estructura y el suelo. Entonces, ese es el ángulo que tenemos que introducir. Es por eso que lo estamos calculando así. Generalmente este valor oscila entre 1/3 a 2/3 del ángulo de fricción interna, ¿no? Dependiendo de la bibliografía, los materiales, etc. Como hemos trabajado con esto, introduciremos este dato, 2/3 de phi. Y tenemos que realizar el cálculo de ello, ¿no? Entonces, si phi es 32, ¿cuánto va a ser 2/3 de phi? Si realizamos el cálculo, 2 por 32 dividido entre 3 me da 21,33. Entonces esto es 21.33 grados. 2/3 de phi es 21,33 grados. Y listo, ya tenemos el ángulo de fricción. Presión de reposo granular, supresiones. Como no tenemos un nivel freático, no vamos a trabajar con el peso específico saturado. Sin embargo, no podemos dejar en blanco esta celda. Pondremos el mismo valor de nuestro peso específico. Muy bien, otra vez, si no supieran o no entienden algún parámetro en las ayudas, podemos ver cómo está trabajando el programa, lo mismo que en el programa de estabilidad de taludes. Por ejemplo, para la introducción de datos básicos, si hacemos clic aquí, nos indica cómo es un resumen de la teoría de cómo trabaja el programa. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no?, los datos básicos que debemos introducir. La tensión efectiva es necesario especificar el ángulo de fricción interna entre el suelo y la estructura. Queremos saber un poco de esto, entonces hacemos clic aquí. La influencia de fricción entre el suelo y la cara trasera de la estructura. Entonces aquí también nos da un poco de teoría de cómo funciona ese parámetro, ¿no? Ahí dice que la magnitud del ángulo de fricción entre suelo y estructura puede ser usualmente entre 1/3 de phi y 2/3 de phi, lo que les comentaba. Entonces esto les ayuda a entender cómo está funcionando el programa, cómo está realizando sus cálculos internos, ¿no? Y aquí pueden ver en distintas partes cómo hacer las verificaciones, incluso cómo hace el análisis de resistencia de los anclajes, verificaciones de equilibrio, de capacidad portante, cómo hacer las verificaciones del muro y la estabilidad global dentro de un muro, dentro de un talud, ¿no? Eso es por si necesitan entender más cosas del programa. Eso nos ayuda. Muy bien, como ya he introducido mi suelo, simplemente voy a poner una grilla que me ayude a diferenciar el suelo, añadir y añadido. Si tuviera otros perfiles de suelo o otros materiales, los añado también. No tengo más, cancelar. Nos vamos a asignar. Como es solamente un suelo homogéneo, se asigna el único suelo que tengo, ¿no? Entonces este es así. En la cimentación no voy a poner nada. En relleno, el material y la forma de relleno que tengo aquí arriba del talud, yo no voy a tocar este punto. El terreno, qué forma va a tener mi terreno, ¿no? Si va a ser horizontal, si va a ser inclinado, en qué pendiente va a ser inclinado, si va a tener esta forma, esta. Es decir, ustedes ya pueden modificar, miren, con terrazas, como ustedes quieran, el tipo de terreno con el que vayan a trabajar. Entonces en nuestro caso es solamente horizontal, solamente voy a dejar como horizontal. Agua, no tenemos presencia de agua, también pueden introducir ahí. Sobrecargas, sí tenemos una sobrecarga, ¿no? En el terreno, aquí arriba, eso está en nuestro documento, tenemos esta sobrecarga. Entonces voy a introducir la sobrecarga, añadir, nombre, sobrecarga, tipo superficial, está bien, tipo de acción permanente.
¿no? Entonces, ¿qué magnitud? Esta sobrecarga tiene una magnitud de 25 kilonewtons metro cuadrado, y es lo que voy a introducir aquí. 25 kilonewtons metro cuadrado. Y ya, aquí mismo nos ayuda, ¿no? Desde donde está aplicándose mi sobrecarga. Ya introducido, añadir, y puedo introducir otros tipos de sobrecarga más si tuviera. Cancelar, nada más. Ya está la sobrecarga ahí. Luego me voy a la resistencia del suelo. Podemos ver, miren, la resistencia del suelo, si es que en el intra 2 de mi muro tuviera un relleno, tuviera una altura de relleno aquí, es decir, un terreno, un suelo que me ayude a sostener en el intra 2, que va a generar un empuje pasivo. Como les decía, muchas veces se aconseja no tomar en cuenta este empuje, pero si fuera necesario, si su análisis lo requiere, pueden introducir haciendo clic aquí igual a la geometría que ustedes quieran, ¿no? Ustedes eligen la geometría que más se parezca a la que estén trabajando y se calcula. Por ejemplo, el tipo de resistencia, como este es un suelo que va a ayudar a sostener, es decir, tiene un tipo de acción de que este suelo empuja el muro hacia el terreno, es una condición pasiva. Por lo tanto, aquí en tipo de resistencia deberíamos poner condición pasiva. ¿Qué tipo de suelo? Los suelos que yo ya he seleccionado. Solo tengo un suelo, entonces lo selecciono ese, ¿no? Y además, ¿qué altura de relleno va a ser? Aquí dice 50 centímetros. Podría poner los mismos 0,75 de mi altura de cimentación, o podría poner más, 1,5 por ejemplo, ¿no? Eso ya depende de la altura de relleno que tengan aquí en el intrados, en la puntera, que me va a ayudar a sostener el muro. Además, si tengo una sobrecarga aquí también, ¿no? Podría poner, para que vean, una sobrecarga de 10, entonces también se genera eso. Como en mi caso no tengo este relleno en mi ejercicio realizado en clase, no tengo aquí un relleno, entonces no lo voy a considerar. Muy bien. Fuerzas aplicadas. Si hubiera unas fuerzas externas, si mi geometría fuera otra y aquí tuviera que añadir en una ménsula o en un estribo una carga que venga del puente, una pasarela, etcétera, aquí se añaden las fuerzas, ¿no? Es decir, tipo de fuerza. ¿Qué fuerza quiero añadir? Un tipo de fuerza que sea puntual, que va a ser de este tipo, de franja o trapezoidal. Bueno, y ustedes ven, ¿no? El tipo de fuerza que quieran añadir. Entonces, es para eso. En mi caso no tengo otras fuerzas, entonces no voy a añadir ninguna otra. Sismo no vamos a ver. Base de anclajes, no. Configuración de la tapa. Situaciones de diseño, no. Está en situación permanente. Presión activa en el muro puede desplazarse. Es decir, esta es una condición activa y es la que vamos a analizar. Reducción del suelo. Si hubiera una reducción debido a un ángulo de fricción, esto vamos a verlo después, o se podría ver en otro video. Presión que actúa sobre el tallo. Bueno, entonces no tenemos nada más que configurar. Nos vamos a verificaciones de equilibrio y aquí podemos ver, miren, si hacemos ya clic aquí, ya hace la verificación y aquí nos muestra las fuerzas que se están aplicando, y estas fuerzas podemos compararlas con las que ya hemos calculado nosotros. Si nos vamos a estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que se están aplicando, pueden ver claramente que tenemos una fuerza del peso propio. Nosotros lo hemos dividido en dos, del alzado y otra de la cimentación. Aquí calculo como una única fuerza y obviamente determina dónde es la distancia de la resultante, y es ese resultante a ese brazo. Luego la fuerza de relleno, que sería esta. Además podemos ver que tenemos la fuerza de la carga distribuida, que se va a aplicar en este ancho, ¿no? En este ancho sobre mi muro, habíamos mencionado este mismo. Además tenemos la fuerza de empuje activo, que sería mi empuje activo. Me voy a la derecha. Mi empuje activo, ¿no? Esta fuerza de empuje activo, y mi fuerza debido a la sobrecarga, mi fuerza horizontal debido a la sobrecarga. Si aquí tuviera otra vez un relleno de desplante, también habría una fuerza en un sentido contrario. Esas son las fuerzas que se aplican, las magnitudes.
podemos bajar aquí y ver cómo hemos calculado y cómo varía el cálculo que hemos hecho. Ven que nosotros hemos calculado dos, ¿no? Dividiendo nuestra estructura en dos pesos propios. Como aquí les mencionaba, aquí hay una única sola. La carga de relleno, hemos calculado este relleno de 324 kilonewtons. Y aquí también calculando 324 kilonewtons, entonces está bien este relleno, este suelo que está aquí. Además, debido a la sobrecarga de 68-75, esta, entonces es la misma que esta, ¿no? Se verifica, esas son mis fuerzas verticales que están aquí representadas. Entonces los 324 aquí está de relleno, tenemos la de la sobrecarga y tenemos la del peso propio, ¿no? Muy bien. Además tenemos las fuerzas actuantes, que serían las horizontales, por eso en el eje X, que tenemos la fuerza activa de 151.1 y la fuerza de sobrecarga horizontal 151.23, bueno, una variación de decimales, 151, que prácticamente es lo mismo, y la fuerza horizontal, que son los 51.9, en mi caso aquí está, sobrecarga horizontal, 51.9, pero el cálculo manual hemos determinado 57.56, igual una variación, no debido a otros factores que considera quizás el programa, ¿no? Pero no nos alejamos de la realidad de nuestro cálculo. Así también los brazos de aplicación, por ejemplo, aquí está la carga de relleno con un brazo de 3.13, es decir, este brazo de relleno 3.13, y aquí lo mismo, ¿no? 3.12 hemos calculado nosotros. La sobrecarga tiene el mismo brazo de aplicación, aquí está, 68 a 3.13, tiene el mismo brazo de aplicación, ¿no? Y otra vez el peso propio ha calculado una única fuerza y ha determinado dónde está actuando, ¿no? El centroide de esta fuerza, que es este brazo, ¿no? En nuestro caso lo hemos dividido en dos, que es lo mismo, ¿no? Simplemente representado de otra forma. Y las fuerzas horizontales lo propio. Calcula, por ejemplo, la fuerza activa, que es 159.23, ¿a qué brazo está actuando? A 4,50, ¿no? La fuerza activa, 4,50, ¿desde dónde? Desde la base, desde aquí, desde la base, ¿no? Entonces nosotros también hemos calculado la fuerza activa a 2,5 de altura, que es esto, ¿verdad? Desde aquí, de 7,5 el brazo. Entonces, igual, ¿no? Según el eje que ha tomado el programa, está calculando ese brazo de aplicación. Y además la fuerza de aquí está la fuerza activa, ¿no? Con 250. Entonces lo mismo, 151 con 250. Y la fuerza de sobrecarga horizontal, que es 51 con un brazo de 375. 57, que varía un poco, con un brazo de 375, ¿no? Entonces es lo mismo, se verifican las fuerzas. Muy bien, y realiza el cálculo. En el análisis al vuelco dice que es aceptable y al deslizamiento es aceptable. Al vuelco en esta magnitud, ¿no? Si imprimimos, vemos qué factor ha determinado, vemos ahí las características del suelo, ahí están las fuerzas que actúan sobre el muro, presiones, momentos al vuelco y deslizamiento. Miren, nos indica, por ejemplo, que el deslizamiento, verificación al deslizamiento es satisfactoria. Nos calcula un factor de seguridad de 1,99. En nuestro caso hemos determinado un factor de seguridad de ¿cuánto? De 1,21. ¿Por qué? Porque hay tanta variación. Porque el programa realiza el cálculo del factor de seguridad con una ecuación un poco diferente. Nosotros hemos realizado con esta ecuación fuerzas resistentes sobre fuerzas actuantes, que desde luego es la misma, pero en fuerzas resistentes, en el numerador, analizamos la fuerza de rozamiento y el empuje pasivo, y abajo, ¿no?, las fuerzas actuantes. Entonces, ¿qué hace el programa? El programa realiza otra consideración. Miren, en verificación al deslizamiento, esta ecuación dada por Brajadas, el programa utiliza otra ecuación que también otro autor ha determinado, ¿no?, que es Calavera, J. Calavera.
donde las fuerzas resistentes se mantienen en el numerador, pero estas no consideran al empuje pasivo. Es decir, no va a considerar a este en el numerador, sino que como son fuerzas resistentes, aquí vamos a verlo, ¿no? Fuerzas resistentes, no se suma al empuje pasivo que está generando aquí en el muro. Me voy a copiar esto. No lo considera. Entonces, ¿qué hace aquí? Lo que hace es, aquí está, esto lo tengo que bajar. Lo que hace el programa es que en el denominador ese empuje pasivo, en el denominador lo considera. ¿Cómo lo considera? Ese empuje pasivo presente, este empuje pasivo que está aquí, no, otro colorcito que se note más. Ya, este empuje pasivo que está aquí, ¿no? Debido a mi relleno del suelo, que voy a escribirlo aquí en el caso de relleno. Este empuje pasivo lo resta en el denominador. Mi empuje pasivo a todas mis fuerzas actuantes resta esta fuerza y ese valor lo coloca en el denominador, y en el numerador pone todas las fuerzas resistentes, que serían la fuerza de rozamiento, ¿no? Esa es la diferencia que hace. ¿Cuál es el caso más crítico? Este es el caso más crítico, es decir, este nos va a dar un factor de seguridad más desfavorable, brajadas, y en cambio esta ecuación, esta fórmula de que utiliza el programa, nos da un factor de seguridad más optimista, por así decirlo, es decir, un factor de seguridad más alto. Es mejor trabajar con el caso más crítico, ¿no? Ahí la diferencia. Es por ello que nos da un factor de seguridad demasiado grande. Además, podemos ver, miren, aquí están las fuerzas, ¿no? Fuerzas horizontales, verticales. ¿Cómo realiza el cálculo de esas fuerzas? La fuerza resistente, que son los 404,16, es la fuerza resistente. Viene de aquí, ¿no? Mis fuerzas horizontales. La fuerza horizontal que resiste el suelo, es decir, esta que hemos calculado aquí, las fuerzas resistentes, lo hemos calculado nosotros como fuerza de rozamiento más empuje pasivo, que en nuestro caso es 0. Mi fuerza de rozamiento es mu por la normal, que es la sumatoria de fuerzas verticales, que es este, ¿no? Los 646. Y es de ahí que obtiene el numerador. Si calculamos esto, solamente el numerador sería 0,3906 por 646.72. Tenemos 252. Entonces, en el numerador tenemos 252 y las activas 208. Podemos ver aquí que las activas 203, entonces no se aleja, ¿no?, de la realidad, de lo que hemos calculado, no se aleja. Pero las fuerzas resistentes son mucho mayores, ¿no? Entonces existe esa diferencia, por ejemplo, en el factor de seguridad al deslizamiento con este programa. Ya sabemos y podemos ver aquí, por ejemplo, el análisis de verificaciones, presión activa, fuerzas sobre estructura de verificación, importante capacidad, ¿no? Entonces podemos ver cómo ha realizado la verificación y el análisis. Bueno, estos son subtítulos de la impresión que ha hecho el programa nada más. En la parte de ayuda que les mencionaba es donde podemos ver cómo ha realizado el cálculo del programa. Pero ya, vámonos al siguiente, a la verificación por vuelco. La verificación por vuelco ha determinado un momento resistente de 1600 y momento actuantes de 500. De ahí ha determinado un factor de 285. Nosotros hemos determinado un factor de seguridad al vuelco de 274, ¿no? Entonces tampoco estamos muy lejos de lo que realiza el cálculo del programa. Igual, los momentos actuantes 1630, 1627, 1628, ¿no? O sea, están muy cerca. Los actuantes 572 y hemos calculado manualmente los 593 también. Entonces estamos cerca. Y el análisis por capacidad portante. ¿Qué valores toma por capacidad portante? Determina una excentricidad
de 0,136. Nosotros cuánto hemos determinado la excentricidad que está aquí, ¿no? Aquí está la excentricidad. La excentricidad hemos determinado mediante esta fórmula y nos da una excentricidad de 0,65, ¿no? Ahora aquí no está comparando con nada, tenemos que volver. Ya hemos visto en la verificación de equilibrio, ¿no? El vuelco y el deslizamiento. Aquí tenemos que ir a este apartado de verificación por capacidad portante. Entonces tenemos que introducir aquí los valores, los parámetros, introducir la capacidad portante del suelo. Miren, aquí podemos ver, al introducir la capacidad, aquí nos da como resultado las tensiones que está trabajando en el suelo. Nos da un resultado de tensiones rectangular. No queremos rectangular, tensión en el fondo. Vamos a cambiar a trapezoidal. Y si hacemos clic en trapezoidal, estas son las tensiones que nos da. ¿Cuál es la capacidad máxima que soporta el terreno? Ese dato no hemos introducido, si se han dado cuenta. Entonces aquí se introduce la capacidad del terreno. ¿Cuánto era? Con lo que comparábamos. Esta es, ¿no? La tensión máxima admisible es de 2,2 kilogramos centímetro cuadrado. Para que sea en kilopascales, ¿cuánto sería? Movemos la comita 2 espacios, ¿no? Entonces va a ser 220 kilonewtons metro cuadrado o kilopascales. Esa es la tensión máxima que soporta el suelo. Es una conversión de estas unidades, ¿no? Entonces nos da las tensiones. Nos dice que la tensión máxima es 261,35 y podemos ver en el cálculo manual que hemos hecho la tensión máxima. Aquí están las tensiones que hemos calculado. La tensión máxima es 268,27, 261. Está igual, muy cerca, ¿no? Y la tensión mínima 19,16. Y aquí la tensión mínima dice que es 26. Entonces también corresponde a los valores, ¿no? A la verificación que hemos hecho manual. Dice que la capacidad portante es inaceptable desde luego, porque la que más admite es 220 y aquí está 261. Entonces no acepta. Si vemos aquí en detalle, aquí vemos igual el cálculo que ha hecho el programa. Entonces podemos ver, por ejemplo, las cargas de diseño que han actuado en el fondo de la zapata, las cargas de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata, y son estas cargas, ¿no? Estas tensiones que estamos aplicando nada más. Las tensiones de momento, fuerzas normales, resistencia al corte, que están aplicándose ahí. Las verificaciones que estamos haciendo. Además, y la verificación por capacidad portante en el fondo de la zapata, ¿no? Otra vez es estos 261. La que admite el suelo es 220, por lo tanto es menor, y la capacidad del terreno no es satisfactoria, no cumple. Nada más. Entonces esa es la verificación que hace el programa y lo que ya hemos visto. Aquí, la verificación del muro. Si hacemos clic aquí, miren, esto ya es la parte de hormigón del diseño de armaduras del muro. Y aquí podemos ver el muro y podemos ver las tensiones que se están aplicando, las tensiones de momentos, de grama de momentos sería que se aplican sobre el muro. Y aquí podemos ver los diagramas de cortantes que se están aplicando. Esto que nos ayuda a dimensionar las armaduras de nuestro muro. Y aquí también podemos cambiar e introducir las armaduras que están con las que está trabajando y realizar la verificación, ¿no? Pero eso ya es un curso de hormigón armado. Estabilidad. Y finalmente, si hago clic en estabilidad, miren, se ha abierto el módulo. ¿Qué módulo? Estabilidad de taludes. Entonces el muro tal cual, digamos que ya ha hecho cumplir su geometría, etcétera, todo lo demás tal cual, se importa directamente en el módulo de estabilidad de taludes. Y al importarse, ya aquí puedo realizar mi análisis de estabilidad de mi talud. Lo que ustedes ya saben, obviamente aquí quizás hasta cierto punto tienen una geometría y luego cambia la geometría de un talud. Entonces es esa geometría que van a editar ustedes, van a verificar y van a ver en qué medida, es decir, esto puede ser hasta aquí y más allá, ustedes saben la distancia a la que se está aplicando, puede que esto suba, ¿no? Entonces ustedes saben
este punto, eliminar. Ustedes saben, ¿no?, a qué distancia va a estar la geometría, y ustedes van a editar como ustedes lo vean conveniente su talud, y simplemente hacen el análisis que ya saben, ¿no? Ya saben hacer el análisis de un talud, ya están considerando pero la carga del muro, las sobrecargas, etcétera, todo, ¿no? Y ustedes van a introducir el método que quieran, optimizan y hacen su análisis, y va a hacer su análisis global con ese muro. Entonces es así como se vinculan ambos. Bueno, esto es todo por este ejemplo. Gracias por su atención y estoy atento a sus consultas o dudas en el grupo o en los comentarios del video. Gracias.